El gigante de hierro es una historia que te hará llorar, pero ¿conoces lo triste que fue su verdadero origen? Su creador tuvo que vivir no solo una, sino dos horribles tragedias para salir con la idea de este personaje. Y vaya que se refleja esto en la trama. Bienvenidos a un episodio más de la triste historia detrás. Ted Hughes creó la historia del gigante de hierro para que nos preguntáramos, ¿qué pasaría si un arma tuviera sentimientos? Enfocó mucho esta historia en niños, y no porque ese fuera su género favorito, sino por la tragedia que tuvo que vivir. Ted Hughes conoció a Sylvia Plath, mujer con la que formó una hermosa familia teniendo 2 hijos. Al inicio de su matrimonio, ellos parecían ser la pareja perfecta, pero conforme fue avanzando el tiempo, todo cambió. Después, Ted inició varios romances fuera de su matrimonio, y aquella familia amorosa se comenzó a destruir lentamente. Incluso llegó a golpear a la madre de sus hijos, y todos estos actos arrastrarían a Hughes a su infierno. La tragedia se hizo presente en 1963, cuando su esposa decidió quitarse la vida después de ya no aguantar todos los abusos que le hizo Ted, dejando a sus 2 hijos huérfanos y con un horrible trauma. Pero para la mala suerte de Ted, este solo era el principio, pues la mujer con la que engañó a su esposa, Asia Weevil, también terminó quitándose la vida junto a su pequeño hijo. Así que Ted tenía que buscar la forma de hacer entender a sus hijos que su madre jamás iba a regresar. Y por esta horrible tragedia, se le ocurrió hacer el gigante de hierro. Una historia tan triste que serviría como apoyo para sus hijos. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo esta historia ayudó a superar la muerte de su madre a unos niños pequeños? Básicamente, Ted explicó a través de su libro qué significa una pérdida y cómo la muerte es parte de la vida. Pero déjenme decirles que al final, Hughes no fue la única persona que usó al gigante de hierro para explorar el dolor. Así que sí, amigos, el gigante de hierro esconde mucho dolor detrás. En 1989, Brad Bird quedó a cargo de dirigir la película del gigante de hierro, pero lo que no sabía es que después de una gran noticia viene una gran tragedia. Pues en ese mismo año le arrebataron la vida a la hermana de Bird de una forma bastante cruel, pues fue su mismo esposo quien enloqueció y terminó con la vida de su hermana. Este suceso fue algo muy traumático para el director, ya que era muy cercano a su hermana, así que decidió utilizar al gigante de hierro como una dedicatoria para Susan. Pues explica que en la película se puede ver una representación de lo que es una pérdida, justo en la escena cuando el gigante vuela hacia el espacio. El gigante despega, representando que ese ser querido tuyo se va y no lo volverás a ver jamás. En cuanto a Hughes, él nos dedicó una escena explicando la muerte. Bueno, creo que ha decidido... Está muerto. Sé que te sientes mal por lo del venado, pero no fue tu culpa. Los seres mueren. Es parte de la vida. Es malo matar, pero no es malo morir. Bueno, sí, algún día. Pero la tragedia del gigante de hierro no termina aquí. Así como la película llegó al sentimiento de muchos, el libro es muchísimo más trágico, incluso teniendo un final que te hará volar la mente. Pero antes de que pasemos al libro, comenta si te está gustando el video y no olvides suscribirte y compartir. Pasemos a la trágica historia del libro. Pues tanto en el libro como en la película, el gigante de hierro es un arma de destrucción casi indestructible, pero que comienza a salirse de su programación. ¿Pero quién creó esta arma y para qué? No hay respuesta. En la película no hay ninguna pista sobre el origen del gigante. Solo hay una escena donde vemos un montón de gigantes destruir un planeta, lo que nos confirma que sí,
El gigante es un arma, pero su origen y quién lo hizo es un enorme misterio. Y en el libro las cosas son todavía más misteriosas, pues explica que nadie sabe para qué camina, quién lo hizo o de dónde viene, ni siquiera el propio gigante. Además, nunca vemos a nadie como él. Lo que quiero decir es que el gigante está totalmente solo en el universo. Y ese es solo el principio de su triste historia, pues a diferencia de la película, en el libro el gigante está en la Tierra desde el primer capítulo. Jamás se explica cómo llegó o si de verdad estuvo en el espacio. Solo es un robot sin propósito ni familia, y las cosas empeoran cuando ve el mar por primera vez, pues sin querer termina cayendo por un barranco, provocando que el gigante se destruya completamente y todas sus piezas sean mutiladas de su cuerpo. Y a diferencia de la película, no se vuelve a armar como magia. Aquí, la mano del gigante busca cada pieza, una por una, hasta volver a armarlo. Y la escena es tan extraña que realmente puede recordarte a la imagen de un zombie. Solo que aquí sabemos que el gigante no está muerto y sabemos muy bien que tiene sentimientos. Así que imagina lo que debe estar sintiendo al buscar cada parte de su cuerpo para poder sobrevivir. El gigante camina solo por el mundo, pero en su historia tenemos a un personaje muy importante, Howard, el niño que hace una muy bonita amistad con el gigante. Y en el libro debería ser igual, ¿cierto? Pues no, en el libro, Howard es un auténtico hijo de su mamá. Para empezar, él ve los enormes ojos brillantes del gigante en el bosque y lo primero que hace es avisarle a sus padres. Porque sí, en el libro Howard sí tiene una familia completa, tiene papá y una hermana menor, mientras que en la película vive solo con su mamá. Y su padre fue un veterano que murió. Cuando Howard le avisa a su familia, no lo tachan de loco. No. El padre agarra una escopeta para matar a cualquier cosa que haya visto su pequeño hijo. Pero al igual que en la película, el gigante es muy discreto a pesar de medir como 30 metros. Y entonces comienzan a notar que el metal de los carros y de las vallas están todos mordidos. Hay una diferencia muy grande entre el libro y en la película, pues en la película nadie se da cuenta de la existencia del gigante a excepción de Howard, el hombre de la charretería y el agente Kent. Y es este último el que trata de decirle al gobierno que ahí está el gigante, pero solo lo tratan de loquito. En el libro, los granjeros y gente del pueblo sí saben que existe el gigante, pero no comparten la información con el gobierno porque saben que ni de chiste les van a creer. Así que sí, granjeros hicieron muy bien, pero todo esto no hace más que darle problemas al gigante, pues es visto como un terrible monstruo, pues los humanos le temen a lo desconocido y Howard no lo ayuda. En la película, Howard salva al gigante y por eso se convierten en grandes amigos. Pero como ya te lo dije, en el libro Howard no es para nada así. En vez de ayudarlo, utiliza una navaja y un alambre para golpearlo y provocar un ruido metálico, el cual atrae al gigante y lo guía hasta una trampa mortal, un gigantesco agujero en el que el gigante termina cayendo. Y no, el gigante no puede volar. Él solo se queda ahí atrapado, mirando fijamente a Howard. Al final, el gigante ni siquiera era un monstruo, solo era una criatura hambrienta y en vez de ayudarlo, Howard llama al pueblo para que entre todos lancen tierra al gigante. Y el gigante es enterrado vivo. Hambriento y en un lugar desconocido, es olvidado en la tierra y la enorme tumba funciona como un simple lugar turístico. Y el gigante pasa meses debajo de la tierra hasta que el hambre se vuelve tan intensa que en un momento logra luchar por salir de la tierra y buscar más comida. Uno pensaría que el gigante buscaría venganza contra los humanos, pero no es así. Sigue desinteresado por pelear a pesar de que lo hayan tratado muy horrible. Howard
Howard comienza a sentirse culpable por todo eso, y es que finalmente terminan siendo amigos. Aquí es cuando el gigante encuentra la charretería y comienza a vivir cómodamente con toda la comida que necesite, pero las cosas cambian. En la película, el gigante debe salvar a los humanos de su propia estupidez, pero en el libro existe una amenaza todavía peor. Un astrónomo ve como un círculo rojo en las estrellas comienza a hacerse más y más grande. No está creciendo, sino que está acercándose a la Tierra, hasta que una noche se detiene por completo, y las cosas parecen ir normales hasta que una figura oscura comienza a sobresalir del punto rojo. Pero no es cualquier figura, parece ser una criatura con enormes alas. Esa enorme criatura aterriza en Australia y tiene un tamaño titánico, siendo mucho más grande que todo el continente de Oceanía, y sus alas cubren gran parte del planeta. Esta criatura nunca antes vista es bautizada con el nombre de Dragón Ángel, que tiene la intención de destruir todo a su paso, pues a diferencia del gigante, no se alimenta de metal, sino de cosas vivas. Todos los países unen sus fuerzas, pero el dragón es prácticamente indestructible, y Howard, queriendo salvar al mundo, le pide al gigante que pelee. Entonces, tenemos a un gigante de hierro que ha sido humillado y discriminado por los humanos, se ha destruido y vuelto a armar por nuestra culpa, y encima, ¿quieren que lo salve? El gigante no quiere hacerlo, pero Howard es tremendo chantajista y le dice que si los humanos son destruidos, ya no podrán fabricar metal, por lo tanto, él no podrá comer. Y así, el gigante vuelve a destruirse una vez más para que cada una de sus piezas viaje por separado hasta Australia, donde por fin se enfrenta al dragón, quien por cierto, no para de burlarse del gigante por ser chiquito. Y sí, el gigante apenas es del tamaño de una pestaña del dragón, pero aún así lo enfrenta. El gigante desafía al dragón a una batalla de resistencia. Si el gigante gana, el dragón será su esclavo, y si pierde, el monstruo podría destruir a los humanos. El gigante resiste grandes quemaduras, no una ni dos, sino 3 veces, y termina con parte de su rostro todo derretido, mientras que el metal brilla por el calor, y el dragón, al ser muy grande, solo puede sentir lo mismo acercándose al sol, y al final termina todo debilitado y medio achicharrado. Lo único que no es oscuro en el libro es el final, pues aquí el gigante no muere. Al final puede descansar en paz en su chatarrería y obliga al dragón a cantar una canción de paz alrededor de la tierra, para que los humanos dejemos de intentar matarnos cada vez que podamos. Porque eso venía a ser el dragón. Escuchó todo el desastre de los humanos y vino a hacer lo mismo. En la película, el gigante limpia nuestro propio desastre, sufriendo de principio a fin, teniendo un final muy oscuro. Pero, ¿sabes qué es todavía más oscuro? Saber que en la vida real no hay un gigante que nos proteja. ¿Qué te parece la historia del gigante? ¿Crees que es mejor el final del libro? Deja tus respuestas en los comentarios.